Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Amigos de la India. Hoy es jueves 20 de julio del 2017 y vamos a hacer la tercera sesión de los misterios de Shambhala. Hay que decir que nos basamos en un porcentaje muy elevado en el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Ya dije en la primera sesión, creo, que el tema de los misterios entendamos como el descubrimiento de los arcanos mayores, no como que hay algo oculto que no se puede percibir, enseñar a los demás, porque si lo aprendes te da unas ciertas cualidades para la personalidad, etcétera, etcétera. Nada de eso. Se trata de que despertemos la conciencia y vayamos viendo hasta dónde Shambhala está influenciando en nuestras vidas. Y cuando hablamos de Shambhala, hablamos por supuesto de Sanat Kumara. Os hablé en las primeras lecciones, las primeras clases, hoy es la tercera, del tema de que el pasado, el presente y el futuro está dentro de la conciencia de Sanat Kumara, de los budas de actividad y de los budas esotéricos, que los 7 conforman uno, que es ni más ni menos que la esplendente majestuosidad del regente planetario, o más conocido como gran iniciado de la logia de Venus, Sanat Kumara o el Kumara Sanat, como se le quiera denominar. ¿Qué tocamos la semana pasada? La semana pasada nos quedamos en un tema del aspecto psicológico, del logos planetario, encarnado el mismo logos planetario en la conciencia de Sanat Kumara. Y salieron las famosas preguntas de la Esfinge, que Vicente en una magistral analogía lo compara con su cuestión psicológica. Si el ser humano resuelve esa cuestión, va a resolver algunas más. Por lo tanto, mientras los humanos no hayamos respondido claramente al oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo como uno con el imperecedero, o simplemente, hombre, conócete a ti mismo, y no nos hayamos respondido a las 3 preguntas de la Esfinge, va a ser bastante complicado que entendamos lo que significa esto. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me encamino? Y luego una cuarta pregunta que sabéis que no se hizo, que es el para qué. Pero el para qué lo vamos a dejar en el aire, nos vamos a circunscribir única y exclusivamente quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Esta sería la vertiente evolutiva del logos planetario. En respecto al ser humano, preguntarnos quién soy, ¿qué implica? Reconocernos como almas, es decir, conocernos profundamente. ¿De dónde vengo? Vengo de una etapa animal, una etapa de individualización gracias a los Kumaras, los señores de la llama especialmente, a los ángeles solares, al proyecto de la jerarquía, el proyecto iniciático del Logos aplicado al planeta Tierra en esta su cuarta ronda, para que el reino humano alcance el arquetipo de la suprema armonía, el arquetipo del cuarto rayo. Somos el cuarto reino, la cuarta ronda, la cuarta cadena, la quinta raza, la quinta subraza, 4 y 5, 5 y 4, predomina el 4. Al final lo sumamos, sale un 9, la iniciación. El logos planetario, su vertiente histórica, psicológica y mística, o espiritual o esotérica, representa el quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Evidentemente que me dirijo hacia el campo de la sabiduría. Lo digo porque vamos a hablar de las escuelas internas hoy. Desde la perspectiva del maestro tibetano, y primeramente de Vicente, y si nos da tiempo, desde la perspectiva del maestro tibetano, basándome en la información de introducción de iniciación humana y solar. Es muy sencillo lo que hay, y lo de Vicente son los primeros capítulos del libro. Todo esto lo podéis seguir directamente cogiéndoos el libro, que lo podéis descargar gratuitamente de la asociación Vicente Beltrán Anglada. Si queréis hacer alguna aportación es asunto vuestro. Ellos viven de donaciones, pero francamente están haciendo un trabajo impecable de mantener impoluta la obra de Vicente. Hay trabajos de estudiantes, comentarios a los libros y a las conferencias, pero el trabajo de Vicente está impoluto, no se ha añadido una coma ni se ha quitado un punto. Eso es muy importante. ¿Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me encamino? Equivale a la vertiente histórica. Desde el momento en que se individualiza, se genera la jerarquía, el aspecto psicológico, que eran los budas de actividad, ¿os acordáis? Los budas externos, que equivalen a los 3 vehículos de la personalidad, y
hacia dónde me dirijo, la parte esotérica o espiritual, que representa la tríada espiritual o los Budas esotéricos, esos que a través de su profunda meditación están en contacto nada más y nada menos que con el logos planetario. ¿En qué plano dijimos que estaba el logos planetario? Plano mental cósmico, en el quinto subplano del plano mental cósmico. Hay que decir que nosotros, hoy por hoy, nos cuesta un poquito imaginar eso. Pero bien, continuamos, aquí finalizamos la segunda sesión, y esta piedra la conocéis todos mucho, ¿verdad que sí? Las tres aulas de la enseñanza, del conocimiento, de la sabiduría y de la cósmica oportunidad. Esto es tal cual aparece en el libro Los misterios de Shambhala, de Vicente Beltrán Anglada. Ahora bien, el tibetano vais a ver después que no le llama así exactamente. Y podemos decir, bueno, ¿y quién tiene razón? Os voy a decir que tienen los dos, porque todo estudiante, todo discípulo, todo futuro maestro tiene la obligación de coger una información que está ahí, que ha sido siempre útil a la jerarquía, y realizar su propia interpretación basándose en su propia experiencia. Entonces, si realmente el trabajo es así de sincero, esto es un trabajo científico, porque está basado en el búsqueda de la luz. Hay errores, uno se corrige, se vuelve a encaminar hacia la luz y va aportando a los demás aquello que realmente puede sustanciar conocimiento, sabiduría y cósmica oportunidad. Veremos que lo que hace el tibetano es una descripción muy científica de lo que es el conocimiento, de lo que es la información, de lo que es el conocimiento, de lo que es la sabiduría, y en realidad la definición del tibetano es un poco diferente. Es un poco diferente. Lo que pasa es que Vicente fue encargado por la logia a escribir algo nuevo, novedoso, y utilizó una terminología diferente. Pero entendamos que el aula de la cósmica oportunidad, el sendero místico, para nosotros hoy por hoy se nos escapa de la comprensión. ¿Por qué? ¿Y por qué Vicente habla de la cósmica oportunidad? ¿Quién creéis que forma parte de ese aula? Maestros de quinta iniciación. Con lo cual ya estaba diciendo algo. Yo, cuando la gente me dice o me quiere discutir que no era un maestro, tengo que decir que dejó tantísimas pruebas en el camino de dónde estaba, y una de ellas muy importante es Shambhala. A Shambhala nosotros no nos van a abrir las puertas, para ir a curiosear, no nos van a abrir la puerta para nada. De momento tranquilos, porque la puerta no nos la van a abrir, pero sí que es verdad que a él se la abrieron. Entonces él dio detalles de que tenía una segunda iniciación jerárquica, una cuarta en este caso, para los humanos. Por lo tanto, cabe entender que hablar del aula de la cósmica oportunidad es hablar de una etapa que está un poquito para nosotros lejana. Y luego hay un detalle en el libro del tibetano, en este libro que después veremos citado, Iniciación humana y solar, que habla de la logia azul y de la logia blanca. Logia azul, iniciados de tercera, de cuarta y de quinta iniciación. Logia blanca, Mahatmas, que son quinta iniciación, y grandes ángeles. Pues caramba, no está el 5 en un lado y en otro. ¿No será que cuando te dan la iniciación tienes un periodo de supervisión, un periodo de prácticas, y que pasado el tiempo, como sucede en Estados Unidos, acabas la carrera de medicina y el propio sindicato te da el título de médico, ¿no? ¿Sabéis, no?, que es así. Aquí en España puedes acabar la carrera de Derecho, pero si no estás colegiado no eres abogado. Y luego te tienes que especializar por tu cuenta, coger todo aquello del derecho, de los códigos, y empezar a estudiarte lo que quieras estudiar para aplicar la ley. Es decir, tu trabajo de investigación va por esa línea. Y es un trabajo de investigación, no solamente de memorización, el tema del derecho, por ejemplo. ¿Tenemos alguna duda sobre esto? Ojo, porque esto representa la personalidad, Aquí le llama el conocimiento, pero no quiero decir lo que el tibetano le llama, porque igual me diréis, caramba, qué derrotista. No, es que tiene su razón de ser. Algunos de tales misterios constituyen experiencias históricas del Señor del mundo y se pueden percibir experimentados por los discípulos mundiales en algunas de aquellas maravillosas estancias de Shambhala. Él nos habla de una manera rimbombante, majestuosa,
como si realmente no encontrara un calificativo más superlativo para hablarnos de un estado de conciencia que desde el punto de vista humano, hay que decir, no diremos que estamos años luz, porque a lo mejor no es exactamente así, pero hay que decir que esto está muy lejos de una mínima comprensión. Porque es lo más curioso, es que utiliza estos maravillosos adjetivos, esta composición tan florida, tan poética, tan hermosa, tan literaria, pero en realidad no nos da ningún detalle. ¿No os dais cuenta del tema? ¿Por qué no da detalle? Porque prefiere que cada uno saque sus propias conclusiones. A ver, si es un mundo arquetípico, no olvidemos que a partir del cuarto subplano, el mismo búdico es arquetípico. ¿Qué quiere decir arquetípico? Que la forma que pueda tener, la que sea, para nosotros no es una forma. Entonces, ¿cómo explicamos que estamos en un mundo que es atemporal, donde el factor tiempo ya no incide? ¿Qué grandeza tiene la cuarta iniciación? Pues que dejamos de ser esclavos del factor tiempo, que es el que genera el karma. De hecho, el concepto del tiempo es el que genera el karma. De ahí que el Agni Yoga, la serena expectación, la atención plena, el estado de contemplación, sea un estado de conciencia atemporal. Siempre está fuera de la influencia de la tentación de volver a revertir el proceso. ¿Me explico? Mientras estemos encarnados por necesidad de transmutación de experiencias pasadas o presentes, somos esclavos del factor tiempo. Sí que podemos actuar en el día a día de tal manera como si no fuéramos esclavos del factor tiempo. Si no le prestáramos atención, pero tenemos un pequeño problema, tenemos una mente concreta y tenemos 5 entradas de información. La mente sería el sexto sentido, sería la coordinación. El séptimo sería la intuición, el sentido común el octavo y el noveno para mí es el sentido del humor. Os lo he dicho montones de veces y no me cansaré de repetirlo. ¿Por qué? Porque sin alegría, no puede haber estado de contemplación interno. No le podemos decir a la gente que estamos en estado poco menos que de pura comunión crística, que sería la contemplación, y luego tener una cara de pomas sagras o cara vinagrada, porque esto no cuadra. Aquí falla algo, ¿verdad que falla algo? ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un problema. ¿Cómo hablo yo de un mundo que no puedo describir porque no tengo palabras y no le puedo transmitir a alguien que no tiene la mínima experiencia interna o no la suficiente? No le puedo hablar de un arquetipo así. ¿Qué utilizo? Un lenguaje florido. Y os lo dije la primera vez, os lo he dicho en el tema del reino angélico. No olvidemos nunca que la octava superior del plano astral, del astral, es precisamente el búdico. Por lo tanto, ha utilizado energía astral, para atrapar a una parte de la humanidad que quiere ir a la casa del Padre, pero hoy por hoy el desarrollo del intelecto no le acaba de ir, no va a funcionar. ¿Os acordáis lo que os dibujé en la primera sesión y en la segunda otra vez, me parece, con respecto a los devas también, y en alguna conferencia de rayos, que existe el camino de la humanidad a Shambhala sin pasar por la jerarquía? Pues bien, el representante, los dos que han habido en el planeta Tierra en este siglo XX, han sido Krishnamurti y Vicente Beltrán Anglada. Se conocieron. Vicente conoció a Krishnamurti cuando estuvo en la Arcana en los años 60, los 4 años que estuvo. Entonces entendamos una cosa, estamos hablando de algo y sobre todo del tema de los misterios, es decir, la energía desconocida, la conciencia del Logos que es completamente desconocida. ¿Qué hace un discípulo en el día a día? Manifestar una parte de la verdad oculta. ¿Qué hacemos los que estamos orientados a la luz? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida diaria? Expresar una mínima porción de lo que somos en realidad. No somos almas, somos mónadas. Hablemos ya en términos de mónadas, por lo tanto de chispas divinas. ¿Qué manifestamos? Si manifestamos sentido de responsabilidad, que no sé si nos dará tiempo hoy, pero que al final viene reflejado, indica que una parte de la conciencia se está manifestando en el plano físico. Y cuando aparece eso que llamamos sentido de responsabilidad, que mucha gente habla pero que poca gente manifiesta, ahí tenemos un alma y detrás tenemos una mónada. Y a medida que vamos profundizando aparece el aspecto monádico, aparece el rayo de la mónada. Y si aparece el rayo de la mónada, por descontado que hay sentido de responsabilidad, hay amor y hay voluntad al bien. Eso que no nos quepa la menor duda. Estamos hablando
El aula del conocimiento, los misterios menores. Si son los misterios menores, ¿a qué se puede referir ese aula? A la búsqueda de la información, a la selección de la información, o da aquella parte de la información que para el iniciado, el que se está ya en el aula de la cósmica oportunidad, francamente ya no tiene ninguna razón de ser tocada, ¿verdad que sí? Estaríamos hablando así. Es como si en la siguiente encarnación, pongamos el caso, en lugar de empezar a aprender que existe el alma y que somos almas, empezamos a aprender, no, olvídate de eso, eres una mónada. De hecho, se sabe que lo que va a encarnar, está encarnando ya en estos momentos, son almas que no se van a preocupar del alma, se van a preocupar de la mónada. Y eso es muy importante que lo acentuemos, porque acentuamos el primer aspecto de la divinidad y nos acercamos al tema de los misterios. Que en este momento hablar a nivel mundial del tema de la mónada, para la jerarquía y para Shambhala va a ser hablar de los misterios menores. Otra cosa es expresar el alma, la mónada, eso vendrá después. Pero hasta ahora, ¿verdad que nadie hablaba de eso? Ni de Shambhala, ni de la iniciación, ¿verdad que no? Estamos obligados a hablar del tema. Cuanto más hablemos del tema, más pronto nos acercamos a Shambhala, afectando la mente y la comprensión intelectual de los investigadores esotéricos dignos de tal nombre. Investigadores esotéricos dignos de tal nombre. ¿Qué sucede cuando investigamos, reflexionamos o meditamos sobre un tema esotérico? ¿Sabéis lo que pasa? Que llamamos la atención, no el primer día, pero si llevamos una temporada estudiando un arquetipo, un símbolo y hacemos el trabajo en grupo, ¿quién creéis que después nos está observando? Alguien desde la jerarquía nos está observando. Si dentro del grupo hay algún discípulo con alguna expansión de conciencia, la observación es mucho más profunda. Lo que nos está diciendo que en la medida que estos investigadores esotéricos realmente se encaminen al arquetipo y se dejen todo lo superficial por camino, serán dignos investigadores que reciben una revelación de Shambhala, que os dije hace unas cuantas semanas en Rayos. Si tenemos un grupo de 9 compañeros y el que lleva el grupo y estamos orientados a la luz, nos convertimos en una célula del nuevo grupo de servidores del mundo, y esa célula es animada por Shambhala, investigadores dignos de tal nombre. Es lo que hablábamos antes. Por eso es tan importante el trabajo grupal, porque los misterios menores y los mayores, uno tiene que hacer su propio trabajo, pero la revelación es grupal. Hay una revelación en el grupo y cada uno del grupo, según su nivel, va a percibir una parte de los arcanos mayores, o los menores, o los del medio, o lo va a superar o no lo va a superar. Pero siempre es en grupo, no nos quepa la menor duda. No por mucho que nos encerremos en nuestra casa estudiando y meditando, vamos a tener revelación. Eso fue en el pasado, pero ese método ya no lo utilizan. Es decir, se han dado cuenta, más nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Aquí es mucho más práctico conectarte por Skype o por un grupo de estos de correo y enviar un correo electrónico a miles de personas que no un correo por correo, ¿verdad que sí? Una lista de distribución, 1000 personas, pego un mensaje, un segundo, llegó a los 1000, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que utiliza la jerarquía, el grupo. ¿Por qué creéis que es tan importante las redes sociales, que son una distorsión de momento del grupo? De momento es una distorsión porque ha nacido, es nuevo. Está controlado por el intelecto, la mente concreta y muy especialmente por el plexo solar. Pero ¿quién nos dice a nosotros que dentro de 10, 15, 20 o 30 años, si existe esto, no esté controlado por una mente iluminada? A ver, si lo ha generado una conciencia iluminada, No hemos citado entre los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo a los fundadores de todo esto, tanto de Google como de todas estas plataformas, Facebook, Twitter, las ONGs, no lo hemos nombrado, pero toda esta gente forman parte y responden al arquetipo ese. Y fijaos que la mayoría son muy jóvenes, han tenido una idea tremenda, una revelación monádica, diremos del alma, pero es la mónada la que está detrás. Son almas avanzadas. Lo que pasa que estas almas a lo mejor no forman parte del sexto rayo, y como tenemos un pozo tremendo, un lastre de sexto rayo, cuando no vemos a alguien devocional con las manos juntas y en actitud de plegaria, pues resulta que no lo reconocemos como discípulo. ¿Me explico? Y además los métodos de trabajo de estos grupos son muy novedosos, y ese señor que ya falleció, que fundó aquella compañía en aquella manzana, etcétera,
Este señor era un claro exponente del nuevo grupo de servidores del mundo. Me callaré si había más o no había más, a nadie le interesa, le interesaba a él. Sin embargo, él se arruinó, lo echaron de su negocio y volvió a recuperar su negocio. La prueba de Escorpio superada, ¿no? Fijaos en estos detalles, qué es lo que indica si uno está o no está en el sendero. Si uno se cae y no levanta cabeza en la encarnación, no levanta cabeza, puede ser que continúe en otra actividad, muy bien. Pero si se aparta del verdadero camino, que en el caso de ese señor es la innovación, y de hecho unos productos maravillosos, que todo el mundo anhela tener, por aquí hay alguno de esos, eso indica que uno está en contacto con algún arquetipo, no que un angelito me lo explicó. Un angelito te lo explicaría siempre y cuando tú tuvieras un nivel de conciencia elevado, sino de qué. No basta con querer, cuidado, Al mundo de Shambhala no llega quien quiere, sino quien puede. Y poder es haber respondido a las 3 preguntas de la Esfinge y sobre todo haber integrado la respuesta, que es lo más complejo. Continúo. Tramos de la insondable avenida sin culminación posible que llamamos el sendero. Qué manera más maravillosa de decirnos que esto no acaba nunca. Que esto es una avenida, la escalera de Jacob, es la escalera de Jacob nada más. Es decir, mira, ahí tenemos una montaña de miles de kilómetros de altura, arriba de todo vive Dios. Y aquí está la escalera, millones de peldaños. Sí, es una manera de representarlo, es tan alta la idea, el concepto de Shambhala, de Dios, que no tenemos manera de representarlo. ¿Cómo lo hacemos? Como un grandísimo zigurat, y venga, ascendente, una gran montaña. Por eso se dijo que el tibetano afirmó que el día que la humanidad llegara al Everest, la humanidad había controlado el plano físico. Y es cierto. No habló del tema de la luna, no dijo nada tampoco de la enviar satélites por ahí, porque no conocía. Sin embargo, dijo una cosa muy importante. Habrá un medio a través del cual nos comunicaremos al final del siglo XX. Ese medio es Internet, no es la radio, porque la radio ya existía, es Internet. Y de ahí vendrán muchas más cosas. Continúo. Qué lenguaje más maravilloso, Insondables avenidas sin culminación posible que llamamos el sendero. Es decir, chico, que esto no acaba nunca, No, porque cuando uno llega a maestro, tiene que escoger un montón de caminos, o quedarse como maestro. No todos escogen caminos, no todos están cualificados para coger un camino, ¿Qué creéis? ¿Que la quinta iniciación es el agua bendita y ya me soluciona los problemas? Ahí empiezan otros. ¿Sabéis lo que es quedarse aquí colaborando con un maestro o en el departamento que sea de la jerarquía y estar, como mínimo tienen que estar el zodiaco mayor, que son 25.000 años, y puede que te quedes en la gran rueda, que son 250.000, hasta que puedas tomar una decisión de marcharte? Pero para una conciencia temporal, ¿dónde está el factor tiempo? Pero si estás viviendo en luz, no hay ni noche ni día, ni se te cae el pelo, ni te arruga la piel, ¿el factor tiempo para qué? Una pregunta indiscreta. Si no tuviéramos al reino vegetal al lado que nos dice lo que es el tiempo, porque se le caen las hojas, ¿verdad que sí? Los árboles se mueren, el reino mineral manifiesta a través de la erosión, de la lluvia, del viento unos cambios, el reino animal del cual formamos parte, no nos lo olvidemos nunca, somos animales básicamente, la parte instintiva es animálica completamente. Tiene cambios, digamos, bueno, si eso no lo tuviéramos, ¿dónde estaría el factor tiempo? No existiría. Es propio de los planos karmáticos. Otros misterios ocultos de más elevada y exquisita trascendencia le son ofrecidos al discípulo que experimentó en su vida interna los misterios menores. Una de dos, o descubrimos lo que son los misterios menores. ¿De qué nos hablan los misterios menores? Básicamente de la constitución septenaria del ser humano, de nuestro origen divino y de la necesidad que tenemos imperiosa de volver a ser divinos. Nosotros, cuando iniciamos el primer paso en el sendero, que seguramente fue hace unas cuantas encarnaciones, por no decir un montón, y digo un montón porque no creo que durante las 2 o 3 últimas habéis estado interesados en este tema. Lo digo de todos los que estáis aquí. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque sois muy fieles tanto a mí como amigos de la India y como al grupo de estudio. Lo digo porque os veo en diferentes etapas. Por lo tanto, como mínimo de 2 a 3 encarnaciones con una conciencia clara de estar evolucionando de forma ascendente. Ahora bien, eso no quiere decir que fuera la primera vez. Eso fue una decisión clara, de ahora no pasa.
empiezo. Pero hay que remontarse a mucho tiempo atrás para ver cuándo fue la primera vez que os acercasteis en algún templo, en algún grupo esotérico, os formulasteis alguna pregunta, en alguna crisis. Ahí fue el momento en que empezamos a reorientarnos. De ahí que empezamos a movernos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Han pasado 4, 10, 15 encarnaciones. Pero aquí estamos. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda menos. Nos queda mucho menos. Lo que pasa que lo que nos queda va a ser más duro, porque hay mayor conciencia y por lo tanto somos acreedores de una mayor porción de ese pastel maravilloso que denominamos el karma. Y digo pastel maravilloso porque es una creación nuestra. Y lo que no podemos pretender es que esa creación nuestra se la coma otro, ¿no? Esto es el mito de las lentejas. ¿Os acordáis de las lentejas? Quien quiere las come. Y si no, te las comes también. Eso de dejarlas ni hablar. Te las tienes que comer, es tu karma. Es tu karma. Y luego uno resulta que cuando se las come dices, estas son las mejores. Son las tuyas. Son las tuyas. Vemos a dónde nos lleva la investigación, a comprender a Shambhala. Queremos tener respuesta cuando decimos, es que como alma he obtenido una respuesta. Sí, muy bien. ¿Y quién crees que estaba por encima de la respuesta? La mónada. ¿Y por encima quién está? Está Shambhala. Está Shambhala. Es tan grande el papel que desempeña el Shambhala, el centro místico como le llama él, que se escapa a toda comprensión. Todo lo que sucede en la tierra, en el camino de retorno a la casa del Padre, está regido por Shambhala. Por eso, nosotros acentuamos el papel de la jerarquía. Pero dentro de X años, los que sean, ¿a dónde vamos a ir directamente? A ver, ¿os acordáis cuando surgió Internet? Por el problema de las comunicaciones, no había, la fibra óptica no estaba muy extendida. En lugar de estar las cosas en un centro, como era la idea original, como la fibra óptica todavía no tiró mucho, costó de ponerla, y eso que empezaron por las centrales telefónicas, había unos servidores intermedios, ¿verdad? Pero no había continuamente un volcado y de vez en cuando había pérdida de datos. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado en las cuentas de correo que se borran datos, etcétera, etcétera? Se borraban porque no había un volcado directo. Como ahora es todo fibra óptica de nueva generación, ¿qué sucede? Que hay un servidor único que estará en el desierto de Arizona o en un búnker en Alaska, donde toque. ¿Da igual? Eso se llama nube. Pues eso es la casa del Padre. Cuando uno está preparado, establece comunicación con la casa del Padre. Y de ahí viene toda la revelación. ¿Qué hablamos el otro día en el tema del reino angélico? Os cité el tema de la segunda carta a los Corintios, que se utiliza en el oficio de los casamientos, la Iglesia Católica. En verdad os digo que si no tengo amor no soy nada. Si no tengo amor, conciencia interactiva, va a ser difícil que contacte con Shambhala, porque para llegar a Shambhala, la conciencia mía, como la vuestra, se ha desarrollado en el grupo. ¿Entendemos? Eso me indicará quién soy. ¿Quién soy? Soy un alma encarnada, soy una mónada. ¿Estáis dispuestos a afirmar que sois mónadas y que os manifestáis como tales? Espíritus, pero no espíritus así difusos, no, como tipo New Age, no. El aspecto mónada. No fantasmas. No, reales. ¿Somos capaces de afirmarlo así? Pues os invito que a partir de ahora en mis clases utilicéis la terminología de la mónada. Es decir, afirmemos el primer rayo. ¿Por qué os insisto tanto con el primer rayo? Desde que empezamos en esta temporada, las 15 sesiones de rayos que hemos hecho. ¿Por qué? Porque es el único camino de ir a la casa del Padre con garantías. Y además, os cité el Salmo 23, 5, 2 y 3, 5. La mente, investiga. El Señor es mi pastor, ¿verdad? ¿Qué me toca a mí? Caminar, ir contemplando todo lo que veo alrededor y darme cuenta cómo Él se manifiesta en todo eso. Si soy capaz de ver la belleza que os dije el otro día, la bondad, las correctas relaciones, todo eso que os dije del ángel solar, hay que aplicarlo aquí nuevamente. ¿Veis